Maestro Bátar, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio, Enrique. Y pues sí, lo dices muy bien. Las actividades económicas son un proceso de producción para crear bienes y servicios para cubrir las necesidades de los consumidores. En México, estas actividades económicas pues están clasificadas en actividades primarias, secundarias y las terciarias. Y bueno, pues las primarias, la ganadería, la pesca, la caza. En las actividades secundarias, pues las industrias manufactureras, la generación y la distribución del agua, la electricidad, el gas, y las más importantes, Enrique, las actividades terciarias, que son las actividades gubernamentales, el transporte, almacenamiento, bienes raíces, el comercio al por menor, entre otras, y sobre todo los servicios. Todas estas actividades generan riqueza, Enrique, pero la magnitud de esta dependen de múltiples factores propios de cada labor. Y hoy tenemos y debemos enfocarnos en dirigir gran parte de los esfuerzos en atraer inversión, ya sea nacional e internacional, basado en la gran riqueza de nuestro territorio para detonar este tipo de actividades. Si en algunas de ellas ya tenemos parte de infraestructura y la paciencia y voluntad de los inversionistas, ¿qué más necesitamos, Enrique? Estamos obligados en invertir a mediano y largo plazo en proyectos trascendentales, sustentables y que potencialicen los grandes recursos naturales y, por supuesto, la ubicación geográfica de muchos de nuestros estados, siempre puesta como un indiscutible valor de nuestro territorio. Pero la realidad poco aprovechada y ejecutada. Tomar la mano de obra mexicana como el principio fundamental, siempre digna y combatiente, que para lograr llegar a ser en muchos de los estados, que muchos sabemos que podemos tener una gran aportación por cada uno de los estados, importante al Producto Interno Bruto Nacional. Hoy, en verdad, Enrique, busquemos detonar grandes proyectos, haciendo que primeramente sean los mismos estados y municipios y, por supuesto, los pobladores sean los beneficiados directos en términos de desarrollo de infraestructura y servicios públicos, los cuales pues se traducen en bienestar social y económico. Ya olvidemos un poco el COVID-19, quien afectó a la economía mundial y nacional, y principalmente de tres formas. Directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en la empresa y los mercados financieros. Esto sin tomar en cuenta el impacto emocional, que no podrá medirse ni en el corto ni en el mediano plazo, Enrique, sino hasta una vez controlada esta pandemia, que ya no lo dijeron los expertos, podrá ser controlada, pero en un largo plazo, y poder cuantificar estos efectos demoledores en nuestro país, estados y municipios. Porque no se trata de cómo regresar a nuestras actividades naturales que aparentemente son ya normales, sino se tratará de cómo cada quien saldremos adelante ante la casi nula estrategia del gobierno federal y el insuficiente apoyo, que lo seguiremos reiterando en este espacio, Enrique, a los MIPYMES, quienes son los generadores de 8 de cada 10 empleos en el país. Oye, bueno, en el país, maestro, y en el mundo, porque finalmente uno sabe que las grandes empresas, las grandes transnacionales, no son las que generan los empleos o el mayor número de empleos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Son las micro, pequeñas y medianas empresas las que proporcionan el mayor número de empleos. Si tú no generas apoyos, y hay que pensar los miles y miles de empresas de este tipo, Jorge, que cerraron con la pandemia. Así es, Enrique, sí. Se habla de 6 de cada 10 pequeñas empresas que tuvieron que cerrar, Enrique, y eso es, como tú lo comentas, es lamentable porque normalmente los gobiernos estatales en el país, la gran mayoría, tienen temor de decir que se debe de otorgar un recurso a fondo perdido para aquellos comerciantes que por su actividad propia pues les exige generar ingresos diarios que les permita obtener una utilidad para reinvertir y poder generar una provisión. Sí, porque aparte, Jorge, habría que recordar
que este país tiene que generar 1 millón de empleos anuales. Exacto. Si no los generamos, y si generamos la mitad, pues el año que entra tenemos que generar 1,5 millones. Y si no lo generamos, el próximo 2 millones. Y así nos vamos. Por eso, pues que siempre hemos andado deficitarios con el tema del empleo, Jorge. Así es. Y poder generar, como bien lo dices, una provisión para soportar los compromisos previos de endeudamiento y fiscales. Y a esto hay que sumarle la compra, hablando como mi pyme, la compra de materia prima para no quedar sin la posibilidad de llevar el sustento pues a las casas de estos pequeños empresarios. Y termino, Enrique, si me lo permites. Hoy como país estamos padeciendo la falta de experiencia para detonar los grandes proyectos ya avanzados y que pareciera existe poca voluntad para llevarlos a concretarse. No existe un capitán que tenga la iniciativa para ocuparse de estos grandes temas que nos produciría desarrollo y un crecimiento sostenido. Un plan a 20 años diseñado para ejecutarse en cada uno de los 32 estados, Enrique. Esto de acuerdo a las necesidades primarias de cada uno de ellos, ¿no? Pues sí. Sabemos que hay una gran necesidad, pero hoy tenemos que empezar a diseñar un país. ¿Cuál es el país que le queremos dejar a nuestros hijos? Bueno, pues ahí con esa altura de miras esperamos que le entren al tema las autoridades. Te mando un abrazo, maestro. Enrique, un abrazo, va de regreso. Muchas gracias. Jorge Matar, nuestro economista de cabecera, como todos los jueves.